¿Sientes que tu descanso dominical se ha vuelto una rutina vacía o una simple obligación? Muchos cristianos hemos perdido la profunda visión que los puritanos tenían del día de reposo. En este estudio bíblico, parte de nuestra serie sobre el día de reposo, compartiremos pensamientos puritanos que nos enseñan a ver este día no como una carga, sino como una misericordia divina y una necesidad absoluta para nuestra alma. Descubrirás 8 razones fundamentales que te mostrarán por qué este día es el antídoto de Dios contra la hipocresía y la negligencia espiritual, y cómo fue diseñado como un regalo incluso antes de la caída de Adán. Prepárate para que tu perspectiva sobre el descanso sagrado sea completamente transformada. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra de Vida. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Juan Cardona. Hoy llegamos a la lección número 7 sobre el día de reposo. En nuestro episodio anterior vimos cómo el domingo no es una invención arbitraria, sino el cumplimiento de una trayectoria profética. Pero hoy vamos a descubrir algo que muchos cristianos modernos hemos perdido de vista completamente. Así es, Linda. Los puritanos tenían una comprensión profundísima del día de reposo que va mucho más allá de lo que solemos pensar. Y créeme, lo que vamos a compartir hoy va a desafiar algunas ideas preconcebidas que tenemos sobre el descanso dominical. Exacto. ¿Y realmente entendemos por qué necesitamos el día de reposo? ¿O simplemente lo vemos como una tradición más? Cariño, los puritanos veían 8 razones fundamentales para observar este día, Ujú. pero hay una que me dejó sin palabras. Sí, Pero antes de revelárselas, quiero que se hagan esta pregunta honestamente. ¿Cuántas veces han sentido que su servicio a Dios se ha vuelto mecánico, casi hipócrita? mm, Linda, esa pregunta que acabas de hacer toca el corazón del problema que los puritanos también identificaron. Ellos entendían algo que nosotros hemos olvidado. A diferencia de Adán, que era libre de pecado, nosotros estamos más obligados a servir a Dios, pero menos capacitados para hacerlo, debido a nuestras limitaciones. Eso es fascinante, cariño. Ujú. Es como una paradoja espiritual. Sí, Mientras más necesitamos conectar con Dios, más difícil se nos hace por nuestra naturaleza caída. exactamente. Los puritanos usaban una ilustración hermosa para explicar esto. Decían que el día de reposo nos permite liberar nuestra mente de preocupaciones terrenales, como un pájaro que necesita soltar cargas para volar. Sin este espacio sagrado, nuestras mentes permanecen atadas a lo mundano, dificultando una conexión auténtica con lo divino. Me encanta esa imagen del pájaro. Pero, cariño, aquí viene algo que me hizo reflexionar profundamente. Ujú. Los puritanos decían que nuestra debilidad humana exige un día de pausa para enfocarnos en lo espiritual. Así es, Y la experiencia lo confirma, ¿verdad? sí. Incluso cuando dejamos de lado las tareas físicas, las distracciones mentales persisten. Así es, Linda, eso es cierto. ¿Cuántas veces hemos estado en un culto dominical, pero nuestra mente estaba en los problemas del trabajo, en las cuentas por pagar, en los conflictos familiares? Nuestra naturaleza caída renueva constantemente ansiedades y deseos, incluso en momentos de adoración. Y aquí viene la tercera razón que los puritanos daban, Sí. y esta realmente me confrontó. El reposo evita que nuestro servicio a Dios sea hipócrita y superficial. Mm, Piénsenlo un momento, queridos oyentes. ¿Cuántas veces nuestro servicio a Dios se ha reducido a ceremonias vacías donde nuestro corazón no está presente? Eso es cierto. Cariño, antes de continuar con las siguientes razones, hay algo que los puritanos decían sobre quienes niegan la necesidad del descanso sagrado que me dejó, Ujú. bueno, digamos que me hizo examinar mi propio corazón. Sí. Ellos usaban palabras muy fuertes para describir a estas personas, pero en un momento vamos a ver por qué tenían razón y cómo esto se aplica a nosotros hoy. Linda, efectivamente, y esas palabras nos van a ayudar a entender por qué el día de reposo no es opcional para el creyente, sino absolutamente necesario. Pero continuemos primero con la cuarta razón. Ujú. La cuarta razón que daban los puritanos es que el descanso sagrado preserva la conexión espiritual con Dios. Y aquí hay algo que muchos cristianos no consideramos. Si Adán, en su estado perfecto,
necesitaba el día de reposo para mantenerse mediante la adoración, ¿cuánto más nosotros? Eso es increíble. Mm, El día de reposo fue instituido antes de que entrara el pecado. No es una consecuencia de la caída, sino parte del diseño original de Dios para la humanidad. exactamente, Linda. Los puritanos decían que así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita medios espirituales como la oración, la palabra de Dios, para sostenerse. El día de reposo actúa como un suministro espiritual que compensa las limitaciones de los días laborales. Me gusta esa analogía del suministro espiritual. Sí. Y esto nos lleva a la quinta razón, que para mí fue como un golpe de realidad. Sí. Nuestro pecado hace más urgente la observancia del día santo. Ah, eso es profundo, Linda. Si Adán, en su perfección original, necesitaba el día de reposo para su comunión con Dios, con mayor razón nosotros, corrompidos por el pecado, lo necesitamos para mantener nuestra comunión con Dios. Es como si fuéramos pacientes en terapia intensiva. Mm, La imagen de Dios está en nosotros, pero se encuentra manchada y requiere una renovación activa. sí. Los puritanos decían que quienes subestiman esta necesidad muestran la arrogancia de su Mm. corazón. Y llegamos ahora a la sexta razón, y esta es hermosísima. El día de reposo es una herramienta de renovación y santificación de parte de Dios para el creyente. No es solo un mandamiento, es un regalo. Un regalo. Ujú, Cariño, Dios instituyó el día de reposo como una señal de su pacto, sí, un medio para enseñar al hombre que Él es quien lo santifica. exacto. El profeta Isaías nos enseña que la observancia fiel del reposo trae promesas divinas y facilita el acceso a la sabiduría y redención en Cristo. Lejos de ser una tradición vacía, es un acto de misericordia divina. Y aquí viene la séptima razón que me hizo sentir un poco avergonzada. Mm, El día de reposo evita nuestro descuido total de Dios. Linda, no te sientas avergonzada. Los puritanos entendían nuestra naturaleza humana. Decían que sin el día de reposo, incluso los creyentes caerían en la negligencia espiritual. Es verdad, cariño, ellos observaron que los impíos rara vez oran o leen las escrituras durante la semana, pero el día de reposo los obliga a confrontar la palabra de Dios. Y para los fieles este día compensa nuestras fallas, suple lo omitido, repara negligencias y nos recentra en lo divino. Así es, Linda. Ahora, cariño, llegamos a este punto que mencioné al principio. Los puritanos usaban palabras muy directas para describir a quienes niegan la necesidad del descanso sagrado. Pero antes de revelar qué decían exactamente, quiero que nuestros oyentes piensen en esto, y es, ¿qué pasaría con nuestra vida espiritual si no tuviéramos el día de reposo? Mm, La respuesta va a sorprenderlos y tal vez los va a confrontar como lo hizo conmigo. Linda, efectivamente, y esa confrontación es necesaria para entender la octava y última razón que ellos daban. El día de reposo es una misericordia divina, no una carga. Exacto, es un acto de gracia. Ujú. Dios, conociendo nuestra debilidad humana, designó este día para que nosotros, liberados de distracciones, podamos renovarnos. La observancia del día de reposo no es solo obediencia, sino un medio para recibir sabiduría, justicia, redención, a través de Cristo, por supuesto. Y aquí viene lo más interesante. Sin este día, los creyentes caerían en la miseria espiritual, igual que el mundo. Y ahora sí, cariño, revelemos lo que los puritanos decían sobre quienes niegan esta necesidad. Mm, Ellos los llamaban ateos e ignorantes, mm. porque sin el descanso sagrado, el ser humano queda sumergido en lo material y su servicio a Dios se vuelve hipócrita. Palabras duras, pero necesarias, porque cuando negamos la importancia del día de reposo, estamos negando nuestra propia naturaleza caída y nuestra necesidad desesperada de Dios. Entonces, queridos oyentes, la pregunta práctica es, ¿cómo podemos implementar esto en nuestras vidas hoy? ¿Cómo podemos recuperar la visión puritana del día de reposo? Pensemos en algunas cosas. Primero, reconociendo nuestra necesidad. Como los puritanos entendían, somos como pájaros cargados que necesitan soltar peso para volar. Segundo, apartando conscientemente el domingo
para la renovación espiritual, no solo el culto formal. Y tercero, Ujú. viendo el día de reposo no como una restricción, sino como ese suministro espiritual que compensa las limitaciones de los días laborales. Así es. Y algo importante, Linda, los puritanos no eran legalistas obsesivos, como a veces los pintamos. Eran personas que entendían profundamente la gracia de Dios y nuestra necesidad desesperada de Él. Y me conmueve pensar que Dios, en su infinita misericordia, nos dio el día de reposo conociendo nuestras limitaciones. No es un castigo por nuestro pecado, sino una provisión para nuestra debilidad. Así es, queridos oyentes, si hay algo que quiero que se lleven de este episodio es esto. El día de reposo es el antídoto de Dios contra nuestra decadencia espiritual progresiva. Sin el día de reposo, incluso los más piadosos caen en la negligencia. Y recordemos que si Adán en su perfección lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Ujú. No subestimemos esta necesidad. Eso sería mostrar la arrogancia de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a recuperar esta visión del día de reposo como una misericordia, como una herramienta de santificación, como nuestro suministro espiritual semanal. Queridos oyentes, ha sido un privilegio compartir con ustedes estos pensamientos puritanos sobre el día de reposo. Si este episodio los ha bendecido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro podcast La Palabra de Vida para no perderse ninguna enseñanza. Y por favor compartan este episodio con sus hermanos en la fe, especialmente con aquellos que pueden estar luchando con ver el domingo como una carga en lugar de una misericordia. Déjennos sus comentarios contándonos cómo van a aplicar estas enseñanzas puritanas en su observancia del día de reposo. Sus testimonios nos animan mucho y pueden bendecir a otros oyentes. Les invitamos a suscribirse en nuestra página web, lapalabradevida.com.co. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga ricamente.